Empezamos ya. Buenas tardes. Este panel organizado por Girándula en la FIL de Quito nos convoca para reflexionar sobre el acceso democrático al libro. El acceso democrático para cada ciudadano y ciudadana a través de toda su vida, sea cual sea su grupo etario y sus condiciones físicas o sociales. Y para discutir este tema, contamos con la presencia de tres ilustres panelistas, tres personas comprometidas con la lectura y la mediación. Desarrollan su labor en tres países muy diferentes: Colombia, México y Ecuador, herederos de milenarias culturas, hermanos en la historia y en la visión de la vida, pero que han recorrido distintos derroteros y que miran a la lectura de diferentes maneras. Y les damos la bienvenida y agradecemos su participación. Desde Colombia tenemos a Gustavo Gutiérrez. Gustavo nació en la ciudad de Cali en un momento muy difícil por causa del cártel de Cali. Gustavo es periodista, escritor con una reconocida producción literaria y mediador de lectura. Él fundó la iniciativa Biblioghetto, que ha sido reconocida como constructora de paz por diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Lleva 15 años promoviendo la lectura y escritura en lugares no convencionales de la ciudad. Es autor del libro Cambiando balas por libros, que sistematiza la experiencia de Biblioghetto. En los años 90 investigó otras iniciativas como Bibliocirco, Biblioburro, Bibliocanoa, Bibliobús, pero lo que lo marcó fue el Biblioburro, pues esta estrategia se metía en lo más profundo de la zona rural de Colombia. Pensó que era necesario y urgente que en un contexto urbano existiera una iniciativa que tuviera ese poder de transformación. Otros proyectos en que se ha involucrado han sido Guardianes de la Esperanza, que intercambia correspondencia entre niños y niñas de barrios populares con presos de la cárcel. A la Biblia en Bici, que acerca a poblaciones vulnerables a la biblioteca pública, entre otros. Y el último de ellos, Esquina de Lecturas Infantiles, fue ganadora de la convocatoria Iberbibliotecas 2019. También tenemos a Claudia Arisbel Varela Rodríguez desde México. Hola, Ari. Ella es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha coordinado varios programas para adolescentes que tienen por objeto garantizar el acceso gratuito, libre e igualitario a la lectura, cultura y conocimiento en San Miguel de Allende a través de tres metodologías: la Biblioteca Pública Rosario Castellanos, la Biblioteca Móvil y la Red de Bibliotecas Callejeras. Ha realizado proyectos de digitalización para la preservación de la información y otros materiales para preservar la memoria colectiva. Tiene experiencia en docencia, en procesos de alfabetización tecnológica, desarrollo de bibliotecas virtuales, y ha publicado varios artículos en revistas profesionales de bibliotecología. Y a Lisette Plantigua, que es socia de Girándula. Lisette se formó como bibliotecaria en Cuba, tiene estudios de pedagogía en Ecuador y de edición en la Universidad de Barcelona. Es poeta y narradora. Su obra literaria ha recibido grandes reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Ha sido editora, docente en varios importantes colegios ecuatorianos. Fue directora de la Biblioteca UNASUR por 4 años y en este momento coordina la Red Metropolitana de Bibliotecas. Les agradecemos que nos den un panorama del estado de las políticas públicas relacionadas con el derecho a leer. Solo tenemos 60 minutos, los últimos 15 los dedicaremos a responder preguntas del público. No es mucho tiempo, las respuestas deben ser concisas. Quería hacerle esta primera pregunta a Gustavo. ¿Bien? ¿Existen políticas públicas de lectura adecuadas, inclusivas y participativas en su país? En la sociedad del conocimiento, el derecho a leer es la llave de los otros derechos humanos. Es fundamental para formar
ciudadanos críticos que defiendan sus derechos. ¿Está este derecho en la agenda política? ¿Qué nos dice Gustavo? Ana Carlota, muy buenas tardes. Muchas gracias por la Buenas tardes, invitación Gustavo. desde aquí, desde Cali, Colombia. Un saludo también a Lisette, a Ari, que también nos acompaña. Muchas gracias por este espacio, también a todos los que se tuvieron la delicadeza de invitarnos. Colombia, en los últimos 10 años ha presentado un panorama bastante positivo alrededor de las políticas públicas de lectura y de acceso y la democratización del acceso al libro. Digamos que hay unas ciudades que están rezagadas, como hay otras que nos llevan años luz. Por ejemplo, podemos rescatar que Medellín y Bogotá son ciudades en las que ya hay políticas alrededor de la lectura y la escritura que llevan muchos años de promulgadas. Vemos que, por ejemplo, Medellín tiene la biblioteca pública piloto desde los años 50 y que ese ha sido como el motor de desarrollo que ha tenido toda la ciudad alrededor de la lectura y la escritura. Y tenemos Bogotá, que es la ciudad capital en la que se ha desarrollado todo tipo de eventos alrededor del acceso a la lectura, donde es la sede de Fundalectura, de Leer en mi Cuento, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Y hay otras ciudades, como por ejemplo en la que yo me encuentro, que es Cali, que todavía no se ha promulgado una política pública de lectura. ¿Y cómo nos vemos reflejados en ello? Y es que hay un desorden alrededor de la ejecución de planes y de proyectos alrededor de la lectura y las bibliotecas. Vemos una ciudad que ha sido demasiado afectada por la violencia desde los años 90 por el tema del narcotráfico y los carteles. Y esto, digamos, hemos perdido una oportunidad de que las políticas públicas de lectura puedan contribuir a que una ciudad cambie o pueda transformarse desde el seno de sus ciudadanos. Yo creo que es muy importante validar también el esfuerzo que ha hecho mucha iniciativa de promoción de lectura en espacios no convencionales que tenemos en nuestro país. Y podemos tener, por ejemplo, hablar de la bibliocarreta que se desarrolla en Cartagena, o el bibliocarrito R4 que se desarrolla en Bogotá, en Medellín con la Fundación Ratón de Biblioteca, Bibliogueto aquí en Cali, pero sí hay desde la comunidad, digamos, una fuerza muy grande con la cual poder empujar y combinar a los políticos, a la gente de poder, a que se piense la lectura como una herramienta de transformación social que debe empoderarse desde los gobiernos. Yo creo que si desde ahí no hay muestras claras, para nosotros en las comunidades nos va a tocar muy difícil, porque tenemos todo en contra y nada a nuestro favor. Yo creo que vale la pena también recalcar que a pesar de que Cali es una ciudad capital del departamento del Valle, hay otras ciudades más pequeñas que ya han promulgado sus políticas públicas de lectura y uno ha podido cerciorarse de que esto ha servido para que la ciudadanía y la comunidad pueda elevar, digamos, otros proyectos muy claros de promoción de lectura. Muchas gracias, Gustavo. Nosotros sabemos que en Colombia se han hecho grandes proyectos, grandes avances. La siguiente pregunta es para Ari y queremos preguntarle sobre el Plan Nacional de Lectura en México. ¿Cuenta el plan de lectura de su país con los mecanismos para llegar a todos los sectores de la comunidad? Sabemos que un plan nacional de lectura articulado y financiado es fundamental para optimizar la calidad de la educación y el desarrollo del país. ¿Existe una voluntad política de reconocer y velar por el Plan Nacional de Lectura? ¿Cuál ha sido su experiencia? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Ari. Una interesante pregunta, ya que sin duda el Plan Nacional de Lectura llega pues justo en un buen momento de México, ¿no? Que nos encontramos justo en una transformación de gobierno, de ideales, de política, y sin duda el ver que alguien le apueste a este sentido de la lectura y que se haga realmente una estrategia, pues era algo que no se había visto años atrás, ¿no? Simplemente la lectura era un tema que estaba latente o que sabían que existían y sabían que teníamos que hacerlo, pero nadie había volteado realmente a crear un plan. Considero que es bueno, que claro, es como todo, cuando empieza va a tener sus reajustes para poder saber
qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo, justo esta pregunta, ¿no? Que va adicionalmente a esto, ¿cómo es que vamos a llegar con este plan o con esta estrategia nacional a todos los sectores vulnerables de México? Ya que, pues como saben, en América Latina compartimos lamentablemente esto, ¿no? Un poco de desigualdad, bueno, que diría que mucha en realidad, en sectores muy vulnerables. Entonces, apostamos que este plan sea bueno, pero sin duda también estamos a la expectativa y a la espera como bibliotecarios de que pueda haber algunas modificaciones para llegar a los sectores más vulnerables que aún quedan en las regiones de México. Ari, una pregunta. En estos planes nacionales de lectura, ¿está involucrada la comunidad en en su formulación? ¿Ustedes han sido convocados? ¿Aportan? ¿Hay una comunicación? Yo no me encuentro como en la capital de México, yo me encuentro en un estado aledaño a unas 3 horas de la capital. Sin duda ha habido encuentros, ha habido foros y ha habido una participación tanto de bibliotecarios públicos, bibliotecarios de algunos otros sectores, pero sin duda siento que aún nos falta un poquito más de participación ciudadana en realidad. Pero están en ese Sí, estamos camino. encaminados. Alicet, le quisiera preguntar, en Ecuador, ¿quién hace las políticas públicas relacionadas con la lectura? ¿Hay líneas de acción importantes que sopesen la importancia de la lectura como eje transversal de la educación? ¿Son participativas o se hacen detrás de un escritorio? ¿Evolucionan? ¿Qué nos falta, Lisette? No te oigo. Ya, bueno, pues mira, Ana, qué gusto primero escuchar las experiencias de Gustavo y de Ari. Bueno, los precede un trabajo vinculado con la comunidad y escuchar a Ari concluir con que estamos encaminados es alentador. En cuanto a política pública relacionada con la lectura en el país, yo creo que es más allá de lo que se ha llegado a poner en el papel y de lo que se ha llegado a conceptualizar en torno a la lectura como política pública, nosotros vemos que hay una importante dicotomía, inclusive en cuanto aún existiendo poca formulación de política pública para la lectura. Es decir, es menos lo que hemos logrado en la práctica que lo que se ha podido definir y conceptualizar a nivel de las políticas públicas en el Ecuador en relación con la lectura. Prueba de ello es que el Ecuador tuvo un sistema nacional de bibliotecas que llegó a tener más de 500 espacios que eran llamados bibliotecas sin cumplir los estándares mínimos, sí, eso hay que reconocerlo, pero que de un momento a otro fue liquidado. El SINAP fue liquidado y en lugar del SINAP nos quedó que en Quito tenemos una red metropolitana de bibliotecas públicas, y lo que puedo decir es que estamos trabajando, haciendo todos los esfuerzos por lograr precisamente ese acceso democrático al libro que comienza por lo más básico, es decir, por el acceso al libro, no solo porque existan espacios de lectura y bibliotecas, sino porque cumplan su función social, que es lo que no ha sucedido en el Ecuador. Es decir, ha habido una omisión histórica en torno al rol de la biblioteca que ha hecho que en el Ecuador no se presten los libros. Es decir, ningún usuario puede llevar un libro a la casa para leerlo. De modo tal que desde la existencia del Internet, la Biblioteca Pública Ecuatoriana ha pasado a ser espacios, un conjunto de espacios absolutamente relegados, con mayor visibilidad quizá en zonas más rurales, digamos, del país, donde no hay prácticamente espacios públicos, y la biblioteca, pensando en las bibliotecas del SINAP, de alguna manera lo eran, de alguna manera había una pequeña sala donde se reunía la comunidad, a veces no en torno al libro precisamente, pero
servía también para ello. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ya me gustaría que cuando que en el análisis acerca de la gestión cultural en el país de modo general, se tomara en cuenta la biblioteca, pero a veces ni se menciona. Es decir, se juzga la gestión que hay detrás de muchas cosas, se juzga la gestión en torno a otras expresiones de la cultura, de la educación, pero no se toma en cuenta que la biblioteca es clave y es medular. ¿Para qué? Pues para tener inclusive un circuito lector funcional. Para que se vendan los libros tiene que haber lectores y las librerías no forman lectores, responden a una demanda existente y si queremos que también nuestros resultados en educación sean mejores, pues la lectura y la escritura tienen que ocupar un lugar mayor, de mayor importancia y vitalidad, y despojar quizá de contenidos superfluos nuestros programas de estudios escolares y llamar al interés y a la motivación a través de eso que está ahí y que muchas veces no tocamos, que está en los libros, a los niños y a los jóvenes. Entonces, pues es mi conclusión, no es la más optimista, pero sí puedo decir que estamos trabajando con mucho optimismo y que desde mi llegada a la Red Metropolitana de Bibliotecas en el 2019 hubo apertura para entender esto del acceso democrático al libro y de la implementación de servicios que son para ello, como el préstamo de libros. Y bueno, estamos llevando adelante por primera vez un proceso de inscripción. Quisiéramos carnetizar a los usuarios de nuestras bibliotecas, algo que tampoco ha acontecido en la historia de la biblioteca pública ecuatoriana, y lo que queremos definitivamente es que puedan llevarse los libros, porque ese creo que está de más decir que es el futuro de las bibliotecas, ahora que las salas de lectura además están restringidas por la situación de pandemia, es decir, si ni siquiera los prestamos, no servimos para nada. Muy interesante. Muy interesante lo que nos dice, lamentable el cierre del SINAB. Tú has sido una pionera. ¿Qué nos dices también de tu iniciativa en UNASUR, de tus años de experiencia en UNASUR, que fue muy iluminadora? La experiencia, Ana, en UNASUR no pudo ser mejor desde el punto de vista de que tuve la oportunidad de hacer algo que sabía perfectamente que iba a funcionar. No estaba ni creando nada nuevo, ni probando nada que no se haya probado en todo el mundo ya, que es que los usuarios devuelven los libros. Y en la biblioteca de UNASUR, que era una biblioteca pequeña, especializada en libros para niños y jóvenes sobre todo, era un fondo pensado para formar lectores allí, pues los niños se llevaban los libros a la casa y era maravilloso verlos con el libro debajo del brazo, cuando todavía no sabían leer, igual hacían una firma, era simbólico porque teníamos un sistema para prestar los libros, no hacía falta que firmaran alguna tarjeta, pero de todas formas hacíamos que firmaran una tarjetita y esa era su primera firma. Entonces ellos se iban orgullosos, felices, contentísimos con los libros y eran niños que en su mayoría no tenían libros en casa, en cuyas casas no había libros más que los escolares y por lo tanto se encariñaron muchísimo con ese espacio que era la biblioteca, de modo que pues me iré de este mundo con la vida llena de anécdotas de solo 4 años de funcionamiento de algo que estoy segura de que
cuando se ponga en marcha, como debe ponerse en marcha en otras bibliotecas de la ciudad y del país, pues resultará lo mismo. Era apenas un fondo de 3.000 títulos aproximadamente. No necesitamos tener decenas de miles de títulos, sobre todo porque no hay libro más perdido que el que nadie lee. Y nosotros tenemos bibliotecas llenas de libros que nadie ha tocado a lo largo del tiempo. En toda la historia han servido como depósito de hongos y ahí se han quedado y de ahí han sido descatalogados y se acabó la historia de ese libro. Sí, evidentemente que necesitamos estas bibliotecas vivas, como escuchábamos a Gustavo y a Ari que nos contaban de sus países. Y les cuento que hay otras iniciativas, hay varias iniciativas privadas de varias organizaciones. Por ejemplo, en Tungurahua está el grupo Yo Amo Leer, que está trabajando en varias comunidades indígenas, está haciendo lo mismo que hizo Lisette, con el paréntesis de la pandemia, pero hasta entonces lo estaban haciendo con un éxito total. Quisiera preguntarle a Gustavo, para construir países con menos desigualdad, es necesario tener políticas públicas de lectura que involucren a la sociedad civil en sus múltiples aspectos. ¿Participa la sociedad civil en la formulación de las políticas de lectura? ¿Están involucrados e interesados? ¿Les han podido llegar a interesar la gente de los barrios periféricos, del agro, de la fábrica? ¿Se capitaliza la responsabilidad social también involucrando a las universidades, a los creadores, a los editores, a los empresarios? ¿Cuál es el panorama en Colombia? Ana Carlota, en Colombia se han preparado los planes decenales de cultura, dentro de los que ha resaltado el tema del plan de lectura y escritura. Leer es mi cuento, que es el plan que adoptó el país. Un maravilloso plan. Y es un plan muy completo. Yo creo que incluso en vísperas del proceso de paz y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, el plan incluso los ha acompañado a ellos en las unidades de reincorporación adentro en la zona rural. Han habido pequeñas bibliotecas itinerantes que el gobierno ha tratado de construir para que haya presencia también ahí y empoderamiento y palabra y voz para ellos. Este ejercicio también ha sido compartido con otros sectores de la comunidad, como lo decía, las comunidades vulnerables. Alrededor de eso se trabaja con la red de bibliotecas públicas de cada ciudad, y estas redes de bibliotecas públicas tienen unas mesas de trabajo que acompañan y también validan sus planes de trabajo locales. A nivel departamental, digamos que también hay mesas y políticas públicas de lectura que han sido denominadas como ordenanzas, y que eso también le ayuda muchísimo. Yo creo que un país que no le da voz a su comunidad frente a unas políticas públicas de lectura, pues es un arma de doble filo. Yo creo que también el impulso que tienen las iniciativas de promoción de lectura comunitarias, lo que nos dice es que los que están ahí, los que estamos en esas comunidades vulnerables, son los que tenemos que llevarles a ellos esas oportunidades de reflexionar a través del libro. Por ejemplo, Bibliogueto en Cali. Nosotros aquí estamos en los barrios con mayor índice de homicidios y vemos que a la gente no le importa un pepino esto, ¿sí? Pero ¿cuál ha sido nuestro trabajo durante 15 años? Y es estar en la calle, en la esquina, alrededor donde hay expendios de droga, diciéndole a la comunidad, hey, fuera de ese mundo hay otro, en el que también podemos decir, me voy a pegar del libro, el libro es mi herramienta, mi escudo, ese es mi parapeto sobre el cual yo me voy a defender. Y alrededor de eso hemos podido hacer comunidad. ¿Por qué? Porque esos indicadores de violencia en esos barrios han logrado bajar. Y yo creo que de ahí ya se ha hecho una reflexión profunda sobre cuál es el papel de la lectura y la escritura en una sociedad. Y cuando desde abajo, en lo más profundo, tenemos este tipo de oportunidades, pues al momento de que lleguen mesas para pensarnos las políticas públicas de lectura, vamos a tener ciudadanos empoderados desde la palabra y desde el accionar en cómo exigirle a un gobierno de que son necesarias las bibliotecas en los lugares más periféricos, como decía Ari. Yo creo que eso debe ser una constante en todos los países, y es que las bibliotecas públicas deben de llegar a los lugares más recónditos donde normalmente no llega,
y no está presupuestada para llegar. En resumen, vale la pena aclarar que Colombia sí cumple con los estándares de darle la voz a la comunidad a través de los esquemas que le acabo de explicar. Es admirable, me parece que yo te cito en las palabras de que hacer ver a la gente que fuera de ese mundo hay otro y utilizar la literatura como un arma para bajar los índices de violencia. Y sí, debemos exigir a nuestros gobiernos que haya bibliotecas funcionales en lugares recónditos, que lleguen a todos, a todas, independientemente de su edad, de su condición social o física. Ari, la misma pregunta, en México, ¿llegan los planes de lectura a la comunidad? ¿Tú te has sentido que hay ese apoyo del gobierno y de las entidades privadas para llegar a la gente? Pues sin duda ha habido muchas iniciativas en años pasados donde, claro, ¿no? Siempre son las mejores intenciones de crear un plan. Creo que aquí la falla que hemos tenido en México, y creo que en muchos países presentamos la misma situación, es que los gobiernos cambian y al tiempo de cambiar el gobierno, pues sumamente ya no le dan continuidad a esos proyectos. O sea, de nada sirve empezar con todo si la administración cambia. Y muchas veces creo que aquí es sumamente importante la participación ciudadana y yo lo veo más desde pues mi trinchera, ¿no? Yo trabajo más con bibliotecas comunitarias, que es algo sumamente independiente a la red de bibliotecas públicas del país y sin duda para ver política, para exigir a nuestros gobernantes, para tener más iniciativa en cuanto a bibliotecas. Hay una frase que siempre decimos nosotros, nadie aprecia lo que no conoce y si la gente en estos sectores vulnerables no conocen las bibliotecas, sus beneficios, no conocen este placer de tomar un libro y leer y viajar a otro universo, es como dicen, todos somos los libros que leemos, pero ¿cómo queremos nosotros principalmente exigir o hacer más política pública en cuanto a bibliotecas si realmente en muchas zonas o regiones del país muchas veces los niños ni siquiera saben qué es una biblioteca o no tienen en su vocabulario la palabra biblioteca y mucho menos lo tienen pensado en decir, hoy voy a ahorrar este dinero y voy a comprar un libro, o hoy en vez de estar en un momento de ocio viendo la tele, voy a leer un libro porque es algo que no es accesible. Entonces aquí creo que respondiendo un poco a esa pregunta es que hay buenas iniciativas, hay buenas intenciones, pero sin duda hace falta más trabajo con la comunidad en cuanto a información, en cuanto a darles el libro de manera accesible, en decirles qué es una biblioteca y enamorarlos, porque una persona que esté enamorado de algo lo va a cuidar, lo va a apreciar y ellos mismos van a ejercer esa presión pública hacia los gobiernos para seguir creando políticas. Y creo que es algo que en México nos ha pasado, que podemos tener las buenas intenciones, se empieza a crear algo, pero muchas veces, pues lamentablemente no toda la población está informada y no todos estos recursos llegan a la par o las bibliotecas no llegan a los lugares donde deberían de estar. Sí, Ari ha dicho algunas cosas muy importantes. Una de ellas es la importancia de tener políticas públicas que trasciendan a los gobiernos, que no cambien con cada gobierno. Y otra cosa que me parece muy importante es que muchas veces la gente no sabe cuáles son sus derechos y no conoce, no sabe que es un derecho a la lectura democrática, que el libro llegue a ellos, aunque no tengan dinero, que ellos tienen este derecho de contar con libros, con bibliotecas, con personas que guíen a los niños, a toda la población hacia la lectura. Muy importante lo que nos dices, Ari.
A Lisette le quería preguntar, el acceso a la lectura también implica desarrollar la escritura y la oralidad. ¿Es posible un desarrollo literario pleno si no contamos con suficientes lectores competentes? ¿Cómo se relaciona el desarrollo lector con la producción literaria? Lisette, yo sé que eso a ti te interesa mucho como editora y como bibliotecaria. Pues Ana, mira, los países que producen mayor cantidad de obras literarias que son traducidas a muchos idiomas o llevadas al cine, son precisamente países pequeños con literaturas muy potentes y bibliotecas muy potentes, es decir, con índices elevados de lectoría, y esto no es casual ni es azaroso. Nosotros en el Ecuador tenemos la representación de muy pocas editoriales y proyectos en torno al libro que sí están en los países vecinos, que con seguridad están en Colombia, inclusive en Perú. Es decir, nosotros en el Ecuador debemos reconocernos como todavía en un estadio un tanto relegado, es decir, un tanto no, yo diría que muy relegado hasta que no tengamos de verdad bibliotecas y acceso democrático a ellas a través del servicio básico de la biblioteca pública, que es el préstamo de libros, pues nosotros no podemos hablar de un funcionamiento, digamos, unánime de toda la cadena que conforma el circuito del libro en el país. Es decir, nosotros como escritores, Ana, lo sabemos, lo sabes tú como bibliotecaria de tanta experiencia como autora, es decir, puedo, por ejemplo, solo citar la experiencia de la Feria del Libro del año 2018, cuando todavía yo trabajaba en la biblioteca Gabriel García Márquez de la mitad del mundo y me encontré allí en la feria a vecinos de allí, de la biblioteca, que yo sabía que eran personas con poco dinero, algunos sin trabajo, pero ya tenían la necesidad de ir y comprar libros y se encontraban conmigo allí, los niños emocionadísimos, me enseñaban los libros que habían comprado en esa feria. Entonces digo, es que esto no se entiende todavía. ¿Por qué tanta indiferencia? Hablamos, ustedes, Gustavo y Ari, hablan de la importancia de que la biblioteca exista en los lugares más alejados. Es un derecho, porque bueno, es un derecho humano, el derecho, el acceso al conocimiento. Sin embargo, nosotros estamos hablando de Quito como capital del Ecuador, con una red de bibliotecas conformada por 7 bibliotecas, de las cuales algunas son pues extremadamente pequeñas y con fondos desactualizados. La compra más grande de libros que se ha hecho se hizo el año pasado precisamente, pues yo diría que quizá es la compra más grande que se ha hecho en 10 años o más, y por fortuna fue una compra de libros para la sala infantil de la biblioteca principal de esta red, que es la Biblioteca Federico González Suárez. Gracias a eso podemos decir que tenemos una sala para los niños preciosa, que lamentablemente ahora está cerrada por la pandemia, pero la realidad es eso, es decir, en la biblioteca Gabriel García Márquez, donde prestábamos los libros, nuestras principales aliadas eran las maestras. Venían a menudo los niños con sus padres y nos decían, la maestra dice que él no puede dejar de venir a la biblioteca. En la biblioteca lo único que hacía era leer, pero inmediatamente cambiaba la relación de ellos, de las niñas y de los niños, con la atención, con la lectura, con la concentración. Llegaban temerosos porque desgraciadamente el sistema escolar no es una cosa que le dé al libro el lugar que debe tener y mucho menos a la escritura, a la creatividad, al fomento de todo eso. Llegaban con miedo, pensaban que yo los iba a evaluar, me decían maestra Lisette, y yo les decía, Un lugar de castigo. puedes decirme Lisette, pero después ya seguían diciéndome algunos maestra y ya daba igual, también me decían bibliotecaria y había uno tan chiquitito que decía
que por qué no abría la biblioteca el domingo. Y yo le decía, ¿por qué crees que tengo que abrir la biblioteca el domingo si el domingo todo está cerrado? Y me respondió, porque tú eres la bibliotecaria. Entonces, pues ese era, como yo decía, el lugar de las vacaciones de los niños y lo era todo para ellos, precisamente por la clase de libros que había allí para ellos y por el uso que podían hacer de todo lo que estaba allí. Ellos sabían que era de ellos y lo cuidaban a su modo. Es decir, algunos libros los lavaban, en fin. Era siempre preferible que sucediera eso a que se quedaran allí los libros flamantes para toda la vida. Entonces, Ana, creo que todo va de la mano, que nosotros tendremos un mejor contexto para escribir, para crear, que está bien, que alienta mucho que haya inversión por parte del Ministerio de Cultura en proyectos de edición, proyectos editoriales, pero yo sigo preguntando entre signos de interrogación cada vez más grandes, ¿y las bibliotecas? ¿Y para quién van a hacer esos proyectos? ¿Y quiénes pretenden que compren después esos libros? Seguimos teniendo un contexto no lector, seguimos teniendo un país que en su mayoría de ciudades no tiene no solo bibliotecas, no tiene librerías, porque lógicamente, ¿para qué va a tener una librería una ciudad que no tiene biblioteca y no tiene lectores? Es decir, las bibliotecas crean esa demanda que ya dije y eso es favorable. Pero aquí estamos entrándole al proceso por otras partes, por otras aristas y tratando de apelar siempre a la sensibilización de las autoridades y de personas que son autoridades, porque ocupan un eslabón importante dentro de lo administrativo y ponen trabas, ponen muchas trabas y son profesionales jóvenes que tampoco han tenido la experiencia. Creo que eras tú, Ari, quien hablaba de cómo la biblioteca tiene que existir como referente. ¿Quién va a pedir una biblioteca donde nunca ha habido acceso al libro? Es decir, cuando los ciudadanos saben lo que eso significa en sus vidas, demandan y reclaman para que la biblioteca exista. Pero antes que esto tiene que haber una estructura mayor, que es lo que nos cobija y tiene que, por eso, la cultura pasar de ser un esfuerzo efímero y un conjunto de acciones efímeras a calar estructuralmente para que cuando cambien las autoridades no nos vuelvan a cambiar el juego y el discurso y nos dejen, como nos suelen dejar, a un lado del camino y como, como si estuviéramos peleando desde nuestro psiquismo averiado por, por las mismas, los mismos reclamos de siempre. Así es que... Es tanto Ari como Gustavo se refirieron a eso, a la necesidad de tener políticas a largo plazo que no cambien con los gobiernos y definitivamente necesitamos inversión, pero también necesitamos romper ese círculo de indiferencia que hace que las cosas cambien poco. Creo que ya nos acercamos al final porque necesitamos un tiempo para preguntas, pero yo quisiera preguntarle a Gustavo que una de las funciones muy importantes de la biblioteca es la conservación de la memoria. ¿Se hace eso en las bibliotecas o en las comunidades en las que tú has trabajado? ¿Se ha dado importancia a la tradición y a la oralidad? Claro que sí, Ana Carlota. Yo creo que es un objetivo fundamental, más aún cuando uno está en territorios donde la violencia ha marcado la historia. Ajá. Yo creo que el ejercicio de guardar la memoria en sectores vulnerables va muy amarrado a la situación de llevar el dolor, de la pérdida de familiares, de que una infraestructura como la de un barrio le haga a uno recordar cosas. Por ejemplo, Bibliogueto en el barrio Petecuy, en el año 2002 hubo un enfrentamiento bastante fuerte dentro de un barrio, en una cuadra que le decían El Hueco, porque allí era donde entraba todo lo robado y donde vivían los ladrones. Hubo un enfrentamiento entre una banda que respondía a la guerrilla de sectores de las FARC
y había otra banda a 2 cuadras de distancia, que eran los buenaventureños, que venían de estar relacionados con los paramilitares. Y durante casi 4 o 5 años esto fue bala casi todos los días. Digamos que eso marcó mucho tanto a los niños como a la misma comunidad. Y ese sector fue aún más cogiendo fuerza como el Hueco, un lugar despectivo en el que le dio a entender al barrio de que ahí vivía la gente mala, la gente que no tenía derecho, la que no tenía voz. Pero, ¿qué hicimos nosotros, aliados con la alcaldía? Y fue transformar ese lugar, ese hueco, en la calle del Color. Alrededor de esas 2 cuadras, nosotros pintamos casi 12 murales que cuentan la historia de ellos, que cuentan la historia del barrio, la historia que los marcó, como por ejemplo las inundaciones, porque ese barrio está pegado a unos cuantos metros del río Cauca, que atraviesa todo Colombia y es uno de los principales ríos del país. Pero cuando hay olas invernales, la amenaza de desbordamiento es latente. Y digamos que esto marcó mucho a la comunidad en los años 80, 85, cuando se formó el barrio. También otros murales donde hay procesos de restitución de derechos, porque hay mucha población víctima del conflicto armado en ese territorio, y poder decirle a la comunidad, hey, salga, que es que en las paredes ya no están los orificios de esa guerra que se llevó, sino que hay murales que cuentan su historia, cuentan cómo se empoderaron y cómo, a pesar de que unos pocos se declararon una guerra en este espacio, cómo también los habitantes se fueron dando fuerza para resistir a todo esto. Yo creo que si las organizaciones comunitarias, las bibliotecas comunitarias, no se amarran al tema de la historia y de guardar la memoria, yo creo que estamos muy desconectados de la sociedad, porque por ahí es donde tenemos que entrarle a ellos. Ese es el tema por el cual poder conocer la historia. Por ejemplo, alrededor de la calle del Color pudimos convocar a cerca de 17 fundadores del barrio que nos contaron historias que nosotros jamás pensábamos que habían sucedido. Reconocimos a abuelos que pertenecían a las milicias del M-19, a la antigua guerrilla colombiana que se transformó en partido político. Entonces yo creo que todo esto es un ejercicio también de reflexionar del cuidado de la memoria, de reconocer y de que nos brinden garantías de no repetición. Eso es fundamental en territorios donde la violencia ha afectado mucho los habitantes, y para nosotros ha sido fabuloso poder trabajar con ellos alrededor de reconocimiento como sociedad y como víctimas del conflicto armado. Me parece que es inspirador cómo han transformado el dolor en palabras y han recogido la memoria, han hecho del dolor algo hermoso, algo digno de guardar y de recordar siempre. Muchas gracias, Gustavo. Ahora yo quisiera ver si tenemos preguntas. Tenemos preguntas del público. Aquí tenemos una. Dice, Ari, muy importante eso de que nadie aprecia lo que no conoce y que el impulso de pedir cambios y políticas adecuadas debe partir de las personas que ya están habituadas a la lectura y por lo tanto sienten esa necesidad. Más que una pregunta, es una afirmación, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo, Ari, a esto que nos dicen que es importante. Sí, pues ya como que nadie aprecia lo que no conoce y nadie lo reclama, ¿verdad? Sí, de hecho, algo que me gustaría compartir con todos ustedes y lo que nos ven es que desde nuestro programa de bibliotecas y las diferentes acciones que nosotros hemos hecho para esto, para que los niños tengan un amor a la lectura, nosotros consideramos que el conocer y el amar al libro tiene que ser desde el primer día que tú llegas a esta vida. Y nosotros aquí tenemos un programa de parteras tradicionales que desconozco si realmente el término aplica para todos los países, pero son las mujeres de las diferentes comunidades que apoyan a dar un parto acompañado a las mujeres, y lo que hicimos fue trabajar con ellas de la mano en buscar donativos de libros para que todo niño que naciera dentro de pues, la región en donde nos encontramos, desde ese primer día que nace, al niño se le regala un libro con, digamos, las instrucciones para que su mamá pueda hacer un fomento de lectura desde el primer día que llega
pues al mundo, ya que creemos que es la parte pues más importante para realmente apreciar el libro y estamos de hecho trabajando ya algunos años para que esto sea una reforma política de que, bueno, acá en nuestro país como mexicanos todos tengan acceso al libro desde el primer día de tu nacimiento, que si sales de una casa cuna, de un hospital, de donde sea que sea tu nacimiento, puedas tener el acceso a un libro con tu credencial de la biblioteca pública. Realmente escuchando a Lisette y esta parte que decía de que los libros no se prestan, o sea, realmente, o sea, estoy como en shock, ¿no? Porque justo lo que luchamos nosotros es para llegar a los libros. Por ahí vi una pregunta muy relacionada a bibliotecas ambulantes. De hecho, por eso es que nace, yo tengo una biblioteca móvil y justo nace por esto, por seguir llevando el libro a las zonas pues más vulnerables que no pueden trasladarse, y al principio la gente nos decía, es que se van a perder, es que vas a invertir mucho dinero y los niños no van a regresarlos, la gente los va a maltratar, y al final de cuentas puedes observar que si a la gente le compartes este amor al libro, las personas simplemente lo valoran, lo aprecian, y los niños eran los primeros que estaban ahí, aunque yo no tuviera un comprobante de domicilio para ir a buscarlos hasta su casa, porque algunos eran todavía terrenos, eran predios. Los niños estaban puntual a la hora que les decía, se habían pasado 15 días, 8 días y regresaban el material. Y me sorprende tanto como el sentido de responsabilidad que hay ante la situación de los libros, que me parece sumamente pues lamentable, ¿no? Que los niños en Ecuador no puedan tener esta misma sensación y puedan tener este mismo derecho que todos debemos de tener como habitantes del planeta, ya ni siquiera de un país a otro, sino como habitantes, porque al finalmente el libro es como parte esencial de lo que somos, es como una conversación en pausa, ¿no? Que cuando podemos lo activamos, luego lo volvemos a poner en pausa y así. Entonces, es complicado y hay muchas cosas por hacer aún. Y como decía Lisette, la peor inversión es en un libro que no se lee, porque si el libro está guardado y estropeándose por la humedad, esa es la peor inversión. La mejor inversión es el libro que circula, que se lee, que los niños llevan a la casa, que lo comentan, que lo devuelven, y si después de varias salidas se daña, pues hay que buscar otro, hay que reemplazarlo. Pero justo es mejor eso, o sea, que se dañe por utilizarlo a que se dañe porque esté en un estante sin salir en realidad. Por supuesto, por supuesto. Veamos otra pregunta para Gustavo. He escuchado de bibliotecas ambulantes. ¿Creen, estimados panelistas, que sería posible realizarlas en los lugares alejados? Sí, yo creo que están todas las posibilidades. Las bibliotecas itinerantes o ambulantes, como se les tipifica, son para hacerse en los lugares más recónditos, para que la biblioteca tenga un brazo que pueda llegar a esos lugares. Un ejemplo claro de ello es Bibliogueto. Nuestra ciudad tiene 64 bibliotecas públicas, pero a pesar de que están enquistadas en los barrios populares, hay sectores a los que no llegan. Por ejemplo, en la Comuna 6, donde yo vivo, tenemos una sola biblioteca pública para casi 210.000 habitantes. Y sin duda alguna, ahí hay una carencia de más bibliotecas. Pero entonces, ¿qué ha hecho la biblioteca pública? Ha hecho articulación con las organizaciones comunitarias y ha echado mano de extensiones bibliotecarias también para llegar a lugares recónditos. Y Bibliogueto ha hecho lo mismo, es poder llevar la biblioteca a esos lugares en los que normalmente tú le preguntas a una persona que vive por ahí por una biblioteca y lo desconoce totalmente, porque es consciente de que alrededor no hay. Pero, por ejemplo, yo quisiera hablar un poquito sobre las esquinas de lectura infantil, que es un proyecto que has hecho Bibliogueto en el año 2019 y que responde perfectamente a esta pregunta. Y es que hemos ido a los lugares vulnerables, en las esquinas de los barrios donde hay fronteras invisibles, y hemos pintado grafitis, y en 1 metro cuadrado a la altura de la cintura hemos dejado ese metro cuadrado sin pintar, porque ahí hemos pegado un libro en gran formato infantil donde le estamos entregando a la comunidad la posibilidad de que un libro
esté en la esquina de su casa, porque los niños saben que pueden ir a esa esquina a leer, a jugar, la comunidad puede encontrarse alrededor de esto. Entonces vemos que esos lugares donde la biblioteca o el mismo Estado no está, ahí ya hay un libro que cada 8 días se cambia y donde se le da la oportunidad a la comunidad de que entienda de que la lectura y los libros son los que ayudan a luchar con las palabras antes que con las armas. Y así, con este tipo de exposición, de contacto, todos nos damos cuenta de lo necesario que es la lectura. Nadie puede pedir lo que no conoce, ¿verdad? Una gran iniciativa, Biblioghetto. Aquí tenemos un saludo desde Pifo. ¿Qué se podría hacer para que en las parroquias existan más bibliotecas o librerías? No dice quién quiere que lo conteste. ¿A ustedes, alguna de ustedes tendría alguna respuesta? ¿Qué pueden hacer en las comunidades pequeñas, en las parroquias, para conseguir que haya bibliotecas y también librerías? Por tratarse de Pifo, aquí mismo, Ana, me gustaría decirle a Camila que lo primero es saber que son dos cosas completamente diferentes y que lo primero que debería haber en Pifo es una buena biblioteca pensada para toda su población y que enseguida habrá librerías. Cuando haya la necesidad. Enseguida habrá librerías. Y bueno, quisiera un poco añadir a lo que Gustavo comentaba acerca de la incidencia de la biblioteca digamos, en todos los procesos estos en contra de la violencia, etcétera. Quiero también decir que es lo más democratizador que tenemos, que la biblioteca nos conduce a eso que es el conocimiento, que es lo más democratizador que tenemos. Puede que todos no podamos tener las mismas cosas, los mismos artículos, objetos, artefactos, marcas, pero cuando el derecho de acceso al conocimiento se cumple en un país, nadie puede impedir que algún ciudadano o ciudadana, por lejos nacido en él, tenga la posibilidad de llegar a ese universo que lo provee como decía Gustavo, de un recurso fundamental para defenderse y para defender a otras personas del mejor modo posible, ¿sí? Sin violencia. Sí, la lectura es el gran igualador, ¿verdad? De oportunidades que da a las personas que tienen menos la oportunidad de superarse, de crecer. Bueno, estamos llegando al final y yo quisiera agradecerles a ustedes tres. Ha sido un momento muy, muy iluminador. Yo sé que todos los que nos han escuchado tendrán una gran satisfacción y grandes conclusiones de estas exposiciones que ustedes han hecho. Les agradezco muchísimo y se nos ha cumplido el tiempo y tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos y a los que nos han escuchado. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias y hasta pronto. Chao. De esta forma concluimos el conversatorio Acceso Democrático al Libro. Esperamos haya sido de su agrado. Les recordamos que hemos colocado el link para descargar el libro Antología, Cuidemos Nuestro Planeta, en el apartado de preguntas y respuestas. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento y no olvide visitar nuestro sitio web www.pilquito2020.com. Hasta pronto.